Claro, Cuando tenemos a no Radamés Segura, miembro del comité político que estaba en la rueda de prensa acompañando a Reinaldo, Pared y otros dirigentes. Consuelo y todo. Hola, Radamés, un abrazo. Un abrazo para ustedes también. ¿Usted renunció, Radamés? Radamés, ¿quiénes no eran 22 con todo o había que sumar los ausentes que apoyan la rueda? ¿Cómo es? Bueno, yo creo que por lo menos habían 21 presentes. Estaba ausente el compañero Jaime David, que había pedido excusa. El compañero José Tomás Pérez también había pedido excusa. Sí. Creo que había algún otro compañero, pero... Sí. César Pina. Creo que él habló, Reinaldo habló de 4 excusas. César Pina no es de ahí. No vota. Explíquenos, Radamés, en qué consistió, porque hemos quedado confundidos todos aquí con la razón de la rueda de prensa, el objetivo que buscan con esta declaración. Como que queda algo en el aire. Bueno, el asunto es, ustedes saben que el PLD está ahora en una situación de cierto forcejeo, cierta pugna. Todo para mí se reduce a una lucha por el control del poder que a mi modo de ver siempre ha estado mal encausada. Y entonces lo que se persigue precisamente es evitar que las cosas internas del partido continúen siendo ventiladas de manera pública con la intervención de otros sectores, incluso de la sociedad. Y en el caso específico, lo que estamos haciendo es un llamado para que se retorne al ambiente de concordia, el ambiente de discusión interna de los problemas, porque hay toda una metodología que tiene el Partido de la Liberación Dominicana para discutir sus problemas internamente y que la gente se pueda acoger libremente a lo que son las mayorías. Entonces, en el ambiente en que estamos ahora, pues evidentemente que lo más prudente sería que en el caso de la congresional, los diputados y los senadores tienen sus respectivos hemiciclos, y que pueden dirimir sus diferencias al interno. Sí, pero Radamés, pero escúcheme, patrón, escúcheme. El tema es que luce ahora, después de esta rueda de prensa, que el comité político le anda huyendo a tomar una decisión, a reunirse y tomar una decisión, y entiendo el peso de que el presidente sea el adversario. ¿Tú quieres que voten al presidente del partido? Sí, no, lo que pasa es que hay una situación que debe conocerse. En el año 2015 se presentó una situación de crisis dentro del comité político del partido, porque se aprobó una resolución que fue acogida por la mayoría, yo diría que por una 2/3 parte de la matrícula del comité político, pero esa resolución no fue respetada, no fue acatada por la minoría que había estado en desacuerdo con ella. Entonces, eso generó el 19 de abril del año 2015 una situación crítica dentro del Partido de la Liberación Dominicana, porque nosotros nos regimos por el centralismo democrático. Y el centralismo democrático lo que nos dice a nosotros es que las minorías se subordinan a la mayoría, en el sentido de que si la mayoría votan por una determinada posición, las minorías tienen que acoger esa posición. Entonces, fue necesario que el 28 de mayo del año 2015 se llegara a un famoso acuerdo. Sí, ese es el llamado atrás. Entre los miembros del acuerdo de los 15 puntos. Ahora, ¿qué ocurre? En ese acuerdo está consignado que las decisiones del comité político de ahí en adelante serían tomadas por la 3/4 parte de la matrícula del comité político. Estamos hablando de 26, por lo menos 26 miembros del comité político, tomando en cuenta de que son unos 34. Entonces, las 3/4 del comité político. Repita que a partir de ahí no le metes esa cizaña, Mauri. Entonces, ¿qué ocurre? Que al momento de ir a aprobar en el Congreso la candidatura del compañero Danilo Medina como candidato presidencial para las elecciones del 2016, también se sometió a la consideración del Congreso este documento.
y ese documento fue acogido por el Congreso, de manera que adquirió fuerza estatutaria. Y hoy en día, para tomar decisiones que sean realmente controversiales, ¿verdad?, o difíciles, como se presentan en todas las organizaciones, sería necesaria la aprobación de la 3/4 parte del comité político, y obviamente hay un sector que podía reunir una determinada cantidad de una parte mayoritaria, pero no reuniría la 3/4 parte del comité político, digamos, tan fácilmente. Ingeniero, dígame una cosa, ¿por qué si ustedes los 22, 23 que estaban en ese lugar, usted hace referencia del respeto a esta parte de los 15 puntos? ¿Por qué a ninguno de los presentes ahí se le ha ocurrido que se respeten los 15 puntos que ustedes firmaron, que incluye lo que figura en la Constitución hoy día? Bueno, lo que yo digo es lo siguiente. Esos 15 puntos que se firmaron en un ambiente donde evidentemente se trató de buscar una solución a una crisis. Pero se firmaron. Pero, por ejemplo, en esos 15 puntos, sube un poco, Mauri, la consigna de que las decisiones se tomaran por una 3/4 parte de la matrícula del comité político, eso no existía en los estatutos del partido. Es decir, que es algo que en los partidos libremente pues se deben tomar decisiones por mayoría, ¿verdad? Lo que dice el reglamento parlamentario de nuestro partido es que tanto en el comité central, en el comité político, como en los comités intermedios, se hable de tomar decisiones por mayoría y no una mayoría extremadamente calificada, como la que estamos diciendo, que es una mayoría que dificulta la eleccional normal, digamos, del comité político. Yo lo que le pregunto, ¿por qué no respetar lo que ustedes firmaron? Bien. ¿Cuál es el argumento? Bueno, yo no estoy hablando del documento en sentido general para un respeto, digamos, de parte del comité político en su conjunto. Yo creo que esa discusión de lo que tú estás diciendo es una discusión que se puede plantear, de que se firmó ese acuerdo en circunstancias pero los 15 puntos para tratar de garantizar la unidad del partido, firmaron eso, pero evidentemente que también ese mismo acuerdo puede ser patrón, óigame, ustedes Radamés, hermano, admirado líder político, ustedes en el comité político le andan huyendo a agarrar el asunto por donde tienen que agarrarlo, porque se trata de que van a tener que votar al presidente del partido, porque la reunión que él convocó ayer es un reto a ustedes. Esa rueda de prensa de hoy no le da respuesta a lo que Leonel planteó ayer. La gravedad de la situación, esa rueda de prensa no le da. Como Cristian no me deja hablar, me voy. ¿Qué es lo que está? Gracias a Dios, como que no le da respuesta, no le da respuesta a la gravedad del asunto. Como que subyace algo que no se dice en el documento. Yo tengo una información. Sí. ¿Qué es lo que, como que subyace algo que no se dice? Perdón. ¿Qué es lo que falta ahí? Dice Pedro que tiene una información. Un ¿qué es lo que subyace ahí que no se dice? Sí. Espérate, pero oye, Radamés, no te vayas. Espérate, Pedro. Mi querido ingeniero, yo tengo la información, usted me corregirá, porque como dice Cristian, uno se quedó esperando más de esta rueda de prensa, eso se quedó ambiguo, flotando, sin una decisión final, se quedó en el aire, como que faltó la determinación, y me escribe una fuente de entero crédito y me dice que esa rueda de prensa de los 22 se convocó para sancionar al miembro del comité político Bautista Rojas Gómez, y luego se cambió la decisión. Corríjame. Radamés. Don Radamés. Genial. Ahí le dijimos que no se fuera. Radamés. Ah, caray. Se fue. Bueno, vamos a la pausa y lo contactamos de nuevo. Sí, contáctate a Radamés de nuevo. Okay. Tenemos a Radamés seguro nuevamente. Y además, recuérdense que nos vamos en Ferry del Caribe, nos vamos para Puerto Rico, nene, en Ferry del Caribe. No vamos a pagar todos los comités políticos. Vienen unificados los de allá. niños, solamente los impuestos. Tenemos hoteles, transporte, un tour de compra, 3 maletas gratis. Ferry del Caribe viaja con nosotros. Radamés, se quedó la opinión de Pedro, que tenía información de que sería para sancionar a Bauta y que finalmente esa decisión no se tomó. Es lo único, sí, porque no tenemos que ir. Bueno, pues yo digo sí. ¿Cómo es? Que lo que se está procurando
es que el partido vuelva a encauzarse por el camino, digamos, de las discusiones internas, de los acuerdos internos, que se respeten las opiniones de las mayorías y que evidentemente nosotros podamos dirimir, ¿verdad?, nuestros asuntos en un ambiente de paz y de armonía. Ahora no se estaría tratando en este momento de sancionar a un compañero o una compañera o a varios compañeros, sino de que la sensatez, la prudencia se imponga dentro de la organización, porque en primer lugar, nosotros tenemos que reconocer que aunque el Partido de la Liberación Dominicana es nuestro partido, el PLD es el dueño del país y el PLD tampoco puede propiciar ningún ambiente, digamos, de malestar o de intranquilidad a la población, porque los gobiernos del PLD, el pueblo los ha elegido para que trabajen en favor del bienestar social y económico. Pero ¿cuándo se va a reunir el comité político, Radamés? ¿Cuándo van a reunir el órgano que tiene que trazar la pauta política? Porque si la semana que viene no hay reforma constitucional, ustedes se jodieron. Bueno, lo que pasa es que el comité político del partido, conforme a los estatutos, debe ser convocado por el presidente de la organización. Entonces y el presidente de la organización, que es el compañero Leonel Fernández, el presidente Leonel Fernández. El presidente está en huelga ahora mismo, imagínate. Él no ha convocado al comité político del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Y las 26 firmas para convocar el comité político, dónde están? Las 26 firmas para convocar el comité político, ¿dónde están? Bueno, precisamente no se quiere llegar a medidas de fuerza en cuanto a que se salgan del cauce normal que debe ser. Si no, yo incluso aprovecho este programa para pedirle al comité. Ustedes van a profundizar esa crisis. Pero entonces, por no convocarlo, entonces. Ustedes van a profundizar para pedirle al presidente de nuestro partido y al secretario general que procedan con la convocatoria del comité político del Partido de la Liberación Dominicana para que el comité político conozca de esa situación y pueda sesionar libremente y tomar las decisiones que considere el lugar. Pero el comité político no se ha reunido por eso. Tiene mayoría, eso es difícil. Cada mes, Segura, miembro del comité político. Cambio fuera, Mauricio.